esta carta del apóstol Pablo y vamos a empezar con los datos de orientación. El contenido de esta carta, hermanos, es una carta de aliento adicional ante el sufrimiento. Como recordamos, cuando Jesucristo fue crucificado, fueron esparcidos ahí los discípulos, los que creyeron en Jesús y eran perseguidos, eran atribulados, de tal manera que se extendieron por aquellas regiones, pero aún cuando estas iglesias estaban ya formadas, que Pablo fue y las levanta, vemos que había mucha persecución, había mucho sufrimiento de los cristianos porque tenían la fe puesta en Jesucristo. Me parece muy impresionante, hermanos, a pesar de esta tribulación que ellos pasaban, ellos demostraron una fe gloriosa, una fe que los mantuvo, hermanos, a pesar de la circunstancia tan terrible que era el ser perseguidos, el ser atribulados. Pero gracias, hermanos, a que Dios obró grandemente en su corazón y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron guardados y se mantuvieron en amor, se mantuvieron en fe. Y esta carta, hermanos, es para alentarlos a que se mantengan firmes a pesar de las circunstancias que estaban viviendo. También esta carta es una carta de advertencia contra el engaño con relación a la venida del Señor, ya que algunos de ahí estaban diciendo que la venida del Señor ya había ocurrido. Y también es una carta de exhortación a algunos a trabajar con sus propias manos y a no vivir a costa de otros. En ese tiempo, hermanos, se levantaron algunas personas que no querían trabajar, amén, querían estar de ociosos, y Pablo habla fuertemente contra ellos. El autor, como ya sabemos, es el apóstol Pablo, juntamente con sus compañeros de viaje, Silas y Timoteo. La fecha en que se escribió es alrededor del año 51 después de Jesucristo, probablemente muy poco tiempo de haber escrito la primera epístola de los tesalonicenses. Los recipientes, eso lo vimos la semana pasada, nuestra hermana Clara nos explicó que la mayoría eran creyentes gentiles. Sí, Tesalónica era una ciudad muy próspera. La ocasión por la cual se escribe, hermanos, es que Pablo ha recibido noticias de que algunos han hablado en nombre de Pablo, diciendo que el día del Señor ya ha ocurrido. Y también, acerca de lo que vimos ahorita, el hecho de que los perturbadores ociosos mencionados en la primera epístola no han enmendado su manera de ser. Ya en la carta de Primera Tesalonicenses vimos ahí que Pablo les enseña a que trabajaran con sus manos, que vivieran en amor, que se ayudaran mutuamente. Pero aquí, en esta ocasión, Pablo recibe noticias que hay personas que pues no les gusta trabajar, hermano. Querían vivir a expensas de otros. Imagínense, estaba la persecución, estaba el sufrimiento de los hermanos, y todavía había gente ahí que no quería trabajar, no quería ayudar, sino al contrario, se aprovechaba del buen corazón de los hermanos, porque ustedes recuerdan, hermanos, que cuando ellos cambiaron su manera de ser, que fueron transformados, el amor se demostraba entre ellos desde el principio con mucha fe, y muchos se aprovechaban de eso y querían vivir a expensas de estos hermanos que con amor, que con fe obedecían el mandato de Dios y ayudaban al prójimo. El énfasis que hace esta carta les habla acerca de lo seguro de la salvación de los creyentes tesalonicenses. Amén. A pesar de que estaban pasando dificultades, ellos tenían asegurada la salvación. De tal forma, hermanos, que esta tribulación que ellos pasaban mostraba el juicio de Dios, amén. Y al ellos demostrar, ellos al mantenerse firmes, a pesar de lo que estaban pasando, estaban comprobando, hermanos, que la salvación de Dios había llegado a sus vidas, amén. Que ellos no estaban perdiendo el tiempo, sino que ahora, como leemos en la Escritura, hermanos, han pasado de muerte a vida. Ahora tenían la seguridad de la salvación porque ellos estaban manteniendo
firmes en Cristo, gracias al Espíritu Santo que estaba con ellos, gracias a la palabra enseñada por Pablo, gracias a las cartas que Pablo les mandaba, ellos tenían asegurada la salvación como lo tenemos nosotros. Amén. Nosotros en ese tiempo estamos seguros de que cuando partamos con el Señor, vamos a estar con Él. Amén. De que nos vamos a gozar. Todas las bendiciones que Dios nos ha prometido son ciertas para nosotros. Yo veo a Pablo, hermanos, que cuando les está explicando esto, él se goza, hermanos, porque comprende esta grandeza. ¿Quién no se va a gozar, hermanos, de que nuestro destino iba a ser condenación, iba a ser perdición, mas ahora va a ser vida eterna en Cristo? Pasamos de muerte a vida. Entonces, la salvación es segura para todo aquel que ha creído en Jesús y se esfuerza, amén, para alcanzar, para mantenerse en esa santidad a la que Jesús nos ha llamado. También el énfasis que hace es el juicio y la seguridad de sobre los perseguidores. Aquí Pablo les dice que estos que los oprimían, que los castigaban, iba a llegar el tiempo en que iban a ser castigados. Amén. Cuando se manifestara el Señor Jesucristo en el cielo con sus ángeles, dice que estos perseguidores iban a ser castigados, mas los tesalonicenses, si habían creído, iban a encontrar reposo cuando sea manifestado Jesús en las nubes. El énfasis que hace también es que el día del Señor está por venir y será precedido por la rebelión. Lo que Pablo escuchó, hermanos, acerca de la venida del Señor Jesucristo es que algunos decían que ya había pasado, amén, que ya había venido o que ya estaba muy cerquitas, y eso cambiaba la perspectiva de las personas en su forma de vivir, y estaban confundidos de que si ya había pasado, que si ya había venido Cristo en la segunda venida, amén. Pero Pablo aquí les explica que tienen que pasar ciertos eventos antes de que Jesucristo vuelva nuevamente. Y el énfasis también que se hace es de los que están ociosos y los perturbadores deben trabajar y ganarse el pan diario. Amén. Aquí en el panorama, hermanos, a diferencia de la primera epístola, esta carta se escribe con un sentimiento de calor, y el material en esta carta, en algunos versículos, es algo oscuro. En la primera epístola, hermanos, Pablo habla con gozo, les explica claramente las cosas que estaban sucediendo, pero en esta carta, hermanos, hay un tono de enojo del apóstol Pablo. Se ve molesto cuando les está escribiendo. Cuando vamos leyendo, nos damos cuenta que Pablo está enojado, está molesto. Y vemos que hay partes que están un poco oscuras en la redacción. Si usted leyó, vemos ahí que hay temas un poco complicados de comprender, que son temas escatológicos que se requiere de un buen análisis, de mucho debate, porque ahorita se han levantado muchas denominaciones, amén, y cada uno la interpreta diferente. A diferencia de la primera epístola, vemos ahí algunos detalles un poco complicados de entender. ¿Y qué es lo que está pasando aquí, hermanos? ¿Por qué este enojo de Pablo? ¿Por qué está enfadado? Bueno, en primer lugar, los dos temas principales, hermanos, dan buenas razones para que Pablo se sienta enfadado. Primero, hay una declaración hecha de algunas personas en nombre de Pablo. Hay personas que están tomando las enseñanzas que da Pablo, están pretendiendo explicar algo en nombre de Pablo que es erróneo. ¿Sí? Como vean, estas personas estaban diciendo que la venida de Jesucristo ya había ocurrido. Entonces Pablo se enoja, se molesta y les dice claramente: yo les enseñé estando presente con ustedes y les he escrito por carta, ¿sí? Y les exhorta a que atiendan a lo que él les había dicho en aquella ocasión y que no confiaran en estas personas diciendo que la venida de Jesucristo ya había ocurrido.
Amén. Y otra de las cosas por la cual Pablo se enoja es acerca de los ociosos y perturbadores. Estos son los dos temas, hermanos, de lo que habla esta carta. Los que hablaban que la venida de Jesucristo ya ha venido en nombre de Pablo, y acerca de los ociosos, aquellas personas que no quieran trabajar. Pablo les dice, yo les escribí en la carta anterior que se deben amar, que se deben respetar, que deben ayudarse, que deben trabajar mutuamente. Y Pablo se molesta y dice, ¿por qué aún escucho que hay gente que no quiere trabajar, que no quiere servir al Señor? La iglesia está siendo llevada a confusión por alguien que ha dicho que la venida del Señor ya ha ocurrido. Esta declaración la hacen pretendiendo hablar en nombre de Pablo, mas Pablo les dice, recuerden lo que les he dicho. Amén. Recuerden lo que les dije cuando estuve presente y en las cartas que les he escrito. Este es el panorama, hermanos, que vemos así por encima de lo que estaba pasando en esa situación en Tesalónica. También el libro nos menciona algunas recomendaciones específicas, hermanos, para cuando guste leer este libro, hermanos, tener en cuenta estas recomendaciones. Para hacer una carta breve, hermanos, son solo 3 capítulos, ¿sí? 3 capítulos. Pero esta carta tiene más que suficientes momentos difíciles. Aquí Pablo les explica que hay ciertos eventos que deben ocurrir antes de la venida de Cristo. Sí, o sea, no se confundan, no les crean, porque antes que venga Jesucristo, habla acerca de esos temas que es la apostasía, que se manifieste el hombre de pecado. Y antes de que se manifieste este hombre de pecado, dice que hay algo o alguien que está deteniendo a este hombre para que no se manifieste. Entonces, estos temas, hermanos, acerca de este hombre que se va a manifestar, nosotros lo conocemos como el anticristo, porque habla esta persona que se opone a todo lo que es de Dios. Aunque sabemos, hermanos, que estos temas de saber quién es el anticristo, qué es lo que detiene que se manifieste este hombre de pecado, acerca de la apostasía, cómo va a ser, son temas que se tienen que retomar en una clase aparte, que se expliquen correctamente. Por el momento, hermanos, nosotros podemos contentarnos con el punto principal. Amén. Si vemos el contexto, Pablo tiene que ordenar ahí lo que está pasando. Aquellos hombres que decían que la venida del Señor Jesucristo ya había pasado, lo que nosotros podemos entender, hermanos, es que hay eventos que tienen que ocurrir antes. Si alguien viniera aquí con nosotros y nos dijera, ¿saben qué? En 15 días va a venir el Señor Jesucristo. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos? Pues gozarnos porque ya viene, amén, dice la hermana. Sabemos que no es cierto, amén, porque primero tienen que haber eventos, la apostasía, que se presente este hombre inicuo de maldad que dice que se va a sentar en el templo de Dios, se va a creer Dios y todos van a pensar que es Dios, amén, todos le van a creer. Entonces, para que venga Cristo tiene que pasar primeramente eso, que se ha manifestado este hombre de maldad, este hombre perverso. Y aparte, hermanos, Pablo les recuerda lo que les escribió en la carta pasada. Si vemos ahí en Tesalonicenses, en la primera epístola, de cómo iba a ser la reunión de los creyentes con el Señor Jesucristo. Si usted recuerda la primera carta, los tesalonicenses estaban un poco confundidos, estaban un poco pensativos acerca de aquellos hombres, hermanos, que habían muerto durante la persecución, que habían sido llevados a ser maltratados y murieron. Decían, ¿qué es de ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ellos pensaban que la venida del Señor Jesucristo iba a ser pronto y se iban a ir, pero había pasado el tiempo y muchos de estos que habían creído ya habían muerto, ya no estaban con ellos en la tierra. Entonces Pablo les explica y les dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir
al Señor en el aire. Entonces Pablo le recuerda, acuérdense lo que les dije yo de cómo iba a ser nuestra reunión con el Señor. Entonces Pablo ahí les dice que no hagan caso. Y la molestia más grande de Pablo, hermanos, es que esto lo pudieron haber hecho como un tipo de profecía, amén, en oración, y que alguien profetizara y dijera a la gente, ¿sabes qué? La venida del Señor ya pasó. Entonces Pablo tiene esa molestia y ahí pone en claro, y aunque son temas un poco confusos, un poco oscuros, Pablo les afirma, le dice, aún no ha ocurrido. Amén, tiene que pasar primero esto. Y otra de las recomendaciones específicas, hermanos, es ¿cuál sería la razón por la que los perturbadores y ociosos continuaban sin trabajar? Por ahí, si usted recuerda, hermanos, cuando los primeros creyentes fueron salvos, ellos esperaban la venida del Señor. Dice que repartían sus bienes, se ayudaban, incluso vendían sus terrenos, sus propiedades y las traían a los apóstoles. Y era una bendición hermosa, amén. Pero va pasando el tiempo y algunos no querían trabajar. No, pues ya va a venir el Señor, ya estamos por irnos. Entonces, ¿para qué trabajamos? Entonces, esa puede ser una de las razones de las que podemos decir que algunos no querían trabajar. Pero aquí en esta ocasión, hermanos, dice que ellos ya creían que la venida del Señor ya había llegado. Entonces no había una razón específica que nos dé luz, hermanos, por qué estas personas no querían trabajar. No sé si le ha pasado, hermanos, que en todos los tiempos pasa esto, amén. Hay personas que quieren vivir a expensas de los demás. Yo recuerdo, hermanos, estuve viviendo 2 años en Houston y trabajaba ahí con mis tíos en una empresa muy grande, y era un trabajo muy, muy bueno, no era muy pesado. Tenemos ahí herramienta, maquinaria para cargar cosas pesadas con solo ir manejándolos con un control. Y había una persona ahí, hermanos, que según él se había lastimado y él ya no quería trabajar. Él quería que lo pensionaran y estar ganando su dinero sin hacer nada. Y lo veíamos ahí en el trabajo, hermanos, que caminaba así muy apenas. Cuando quería que levantara alguna cosa pesada, él pedía que viniera alguien más y le ayudara a mover aquellas cosas, y él nomás estar haciéndolo facilito, lo sencillito, con miras de que a él se le concediera que lo pensionaran, amén, que lo jubilaran ya y que ganara el dinero sin hacer nada. Y la familia, pobres hermanos, siempre éramos muchos primos, y casi todos los fines de semana nos juntábamos para jugar voleibol, amén. Y a veces invitábamos a personas de ahí, y una vez fue ese señor, hermano. Hombre, jugaba vóley mejor que todos nosotros, nos echaba unas marometas, se caía en la arena, y luego me voltean a ver mis tíos, oye, que no anda ahí en el trabajo casi rengueando. Entonces vemos que hay personas, amén, que quieren ganar el dinero a costa de otros. Entonces Pablo se molesta, y si eso pasa en el mundo, hermanos, pues allá que Dios los bendiga. Pero aquí en la iglesia del Señor, Él nos exhorta y nos dice que no seamos carga a los demás, amén. Si podemos ayudar, si podemos bendecir, que lo hagamos, a no ser, hermanos, que realmente sea una necesidad grave, amén, porque sí toca a veces situaciones de personas que pasan algunos problemas difíciles, y la iglesia del Señor, con todo el amor, con toda la fe, con toda la seguridad, podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, amén. Ok, vamos a empezar con el recorrido en la epístola, hermanos. Son nada más tres capítulos. Vemos en el capítulo 1, del 1 al 12, la salutación y acción de gracias y oración. Aquí podemos notar varias cosas, hermanos. A pesar de que Pablo estaba molesto, hermanos, yo me admiro porque aún así cuando él daba gracias se gozaba, amén, se gozaba grandemente por lo que estos hombres de fe, a pesar de su situación, eran vencedores, eran victoriosos. La acción de gracias que Pablo hace afirma a los tesalonicenses en áreas que necesitan ser
reforzadas. Ellos mantenían la fe, el amor, y en medio de la tribulación, hermanos, Pablo les dice, hermanos, y les confirma, amén, que eso que ustedes están haciendo, que están soportando la prueba, es una muestra de que son tenidos por dignos de la salvación que es en Cristo Jesús. Al igual que en la primera epístola, estas acciones de gracia se convierten en una narrativa acerca del juicio que vendrá y de la seguridad de la salvación. Ya habíamos ahorita que aquellos que no quisieron obedecer, que no quisieron escuchar la verdad, van a ser castigados. Va a venir condenación sobre ellos, mas sobre la iglesia de Tesalónica está la bendición, amén. Está la seguridad de la salvación, esa salvación que Cristo ha ganado, que Cristo ha vencido. Y también que la venida del Señor tiene una dimensión que le hará imposible de ser pasada por alto. Amén. El día del Señor, cuando se manifieste, dice que es un evento que todos se van a dar cuenta. Amén. No se puede pasar por alto. Y aquí la oración retoma los asuntos de fe y amor, pero ahora en términos de todo buen propósito y toda obra de fe. ¿Cómo es esto? Vemos que los tesalonicenses, hermanos, estaban en fe, estaban en amor, estaban firmes ahí en aquellos problemas, hermanos, en aquella situación. Ellos se mantenían firmes en fe y amor. Pero ahora Pablo le dice que esta fe y amor, ahí Dios cumpla todo propósito, todo buen propósito sobre ellos y toda obra de fe. Entonces, esa es la oración de Pablo de ellos, que todo buen propósito Dios los cumple en ellos y toda obra de fe. Ok, aquí en el capítulo 1 del 15 al 23 vemos la corrección de la enseñanza errónea acerca de la venida de Cristo. Pablo comienza la carta exhortando a los creyentes tesalonicenses a no ser movidos por la enseñanza errónea. Como vimos, les recuerda que ciertos eventos tienen que ocurrir antes de la venida del Señor. El hombre de iniquidad es la figura central de toda la narración. Una gran rebelión acompañará su aparición. Va a ser un evento grande, un evento inminente, hermanos, cuando este hombre perverso se manifieste. Habrá milagros satánicos que engañarán a aquellos que se rehúsen a recibir la verdad, pero que finalmente serán destruidos por Cristo cuando Él venga. Amén. Esto es lo que enseña Pablo en este capítulo, y ahí, hermanos, vemos temas difíciles, complicados, que sí sería importante, hermanos, estar nosotros buscando algún estudio acerca de esto, de quién es este hombre perverso, amén, qué es lo que lo está deteniendo, cuándo va a ser la manifestación, ver los tiempos, amén, escatológicos, para poder comprender bien cómo será. Pero ahorita lo importante, hermanos, es entender lo que Pablo le está diciendo. Este evento aún no ha pasado y hay eventos que tienen que suceder antes. Los pone como en un marco que hace referencia, amén. En el capítulo 2, del 13 al 17 y del 3 del 1 al 5, Pablo alienta a los creyentes por medio de presentar a los que han creído en la verdad y han recibido el Espíritu Santo, en contraste con los mencionados en los versículos 10 y 12. Vemos que cuando el hombre de maldad se manifiesta, hermano, dice que va a engañar a muchos, aquellos que no quieren obedecer la verdad, y ellos van a ser destruidos, van a ser condenados. Pero ahora Pablo, en contraste con estos hombres que no quieren oír de Dios, Pablo les afirma y les dice que ustedes que han creído la verdad, ustedes que se han mantenido firmes, la seguridad de la salvación, podemos obtenerla, amén. Ya ellos son salvos, no hay nadie que los pueda separar de Cristo, siendo escogidos para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe
en la verdad. Es lo que le dice Pablo. Ustedes ya fueron escogidos desde antes, amén, para que sean santos por medio del Espíritu y la fe en la verdad, por medio del Evangelio, para alcanzar la gloria de Jesucristo. Imagínense lo que está diciendo Pablo ahí. Estos tesalonicenses pueden alcanzar, por haber creído en el Evangelio, tener la gloria de Jesucristo. Dice que un día vamos a estar con Él y vamos a ser igual que Él, porque lo vamos a ver tal y como Él es. Esta es la gloria del Señor, hermanos, que vamos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Los insta a permanecer firmes en las doctrinas que antes fueron enseñadas. Ora porque sean animados por su constante fidelidad a la vida y enseñanza cristiana. Y habiendo orado por ellos en sus circunstancias, ahora les pide reciprocidad. Pablo, al igual que ellos, hermanos, necesita ser llevado en oración. Y dice, así como yo oro por ustedes ahora, yo pido también que ustedes oren por mí. ¿Para qué? Para que esta palabra que él habla se extienda, amén, corra. Esta palabra de salvación llegue a muchos lugares. Entonces Pablo les dice, yo oro por ustedes, yo me preocupo. Pido también a ustedes que son hijos de Dios a que oren por mí. Estén firmes y retengan la doctrina que les he dado, ya sea por carta o cuando estuvo presente con ellos. Y aquí el capítulo 3, del 6 al 15, este tema, hermanos, un poco complicado, pero que se repite, amén, desde la primera carta y ahora en esta segunda, acerca de aquellos que no quieren trabajar. En 1 Tesalonicenses 4, del 9 al 12, le dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Esto les escribió Pablo en la primera epístola, pero vemos que las noticias no son muy buenas porque hay hombres que no quieren trabajar. Volviendo a este asunto, Pablo se pone a sí mismo como ejemplo al exhortar a los perturbadores y ociosos a trabajar con sus propias manos para no ser carga para nadie. Y luego da indicaciones a la iglesia de lo que se debe hacer con estas personas. Dice que no debemos de tener trato con ellos. Amén. Pero siempre pensar en ellos como hermanos y hermanas y no como enemigos. Ya estamos casi por terminar, hermanos. Es una epístola corta, pero de mucha bendición, amén. De aliento, tanto para ellos como para nosotros, amén. En este capítulo 3, versículos 16 al 18, después de pronunciar su bendición de paz, Pablo toma la pluma para firmar la carta y de esta manera autentificarla antes de la bendición final. Aquí le dice Pablo, les saluda, le dice, esta carta la he escrito yo, la firmo, está sellada, así escribo yo, dice Pablo, amén. Y vamos ya terminando. Esta carta encaja en la narración bíblica como parte de la seguridad que Dios da a su pueblo de que solamente Cristo tiene en sus manos la llave del futuro y de que pueden confiar en Él para vencer al enemigo de una vez por todas en su propio tiempo. Mientras tanto, amarse unos a otros significa no abusar de la bondad de Dios. Amén. Sabemos que lo que hemos creído en Cristo, hay una lucha con el enemigo, amén. Una lucha constante para que volvamos atrás. Pero Pablo nos alienta, nos dice hay que mantenernos firmes. Y esta recomendación, hermanos, tan sencilla, tan simple, que muchas veces
muchos no la quieren llevar o no la queremos llevar a veces. Y está relacionada con el amor, amén, con el amor a nuestro hermano, con el amor a nuestro prójimo. Ya la cosa está tan sencilla, hermanos, pero sí tenemos que dar ese paso, amén. A veces alguien nos puede hacer un daño y la palabra de Dios nos dice, el amarnos unos a otros nos traerá la bendición, nos traerá la paz. Entonces, ese es el estilo de vida, hermanos, que ahora la iglesia, los nuevos convertidos, los que queremos en Jesucristo, debemos de llevar. Porque si lo hacemos todo en amor, hermanos, pues no nos vamos a agraviar unos a otros, amén, porque vamos a pensar en nuestro hermano, vamos a tener compasión de ellos, de tal forma de que no les vamos a querer hacer ningún daño. Entonces, que ese amor, hermanos, que esa fe que tenemos hasta el momento permanezca en nuestros corazones, sabiendo, hermanos, que nuestra salvación ya está segura. Amén. Que un día estaremos con el Señor para gozarnos por la eternidad.